Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, volvemos a Aquí se habla libertad, hoy viernes de Economía y Libertad, con la maravillosa visita de Bravo, que se incorpora de nuevo, Antonio Canova, y con la permanente presencia de Daniel Labo. Sabes, Hugo, felicitaciones, ya sabemos que te acabas de levantar, gracias por levantarte para venir al programa. El profesor Daniel Labo decía que había que cantarte volver, pero como una ranchera no podemos, está prohibido en tus programas. Seguramente hay versión merengue, me la puedes buscar por ahí. Así una cantada por Bonnie Cepeda. Exacto, que es más valioso. Es caro. No. Bueno, bienvenido el profesor Antonio Canova. Y yo le voy a pedir a Hugo Bravo que, digamos, que abra el intercambio y que empiece las preguntas del profesor Canova. Bueno, gracias, Víctor, por el honor. Siempre un gusto hablar con Antonio de múltiples ideas, pero en particular de este discurso que ha tenido tanto eco, ¿no? Aparte le voy a pedir la fórmula para saber cómo lo han elegido tantas veces padrino de promoción. Creo que tiene un track record ahí bien interesante, pero que también habla mucho de su calidad humana y su calidad como académico y como mentor, ¿no? Esto es lo que he logrado reconocer de los comentarios que han hecho en Twitter a raíz de este discurso que hizo para los graduandos de Derecho de la Católica, pero creo que ha hecho un eco en el corazón, en el alma y en la mente de muchos venezolanos, ¿no? Me imagino que fue sumamente difícil porque lo simple es difícil de expresar. Creo que es un himno el discurso, a la valentía, a la humildad, y a reconocer también, digamos, las cosas que hay que reconocer, ¿no? Y el esfuerzo que ha implicado, y a qué es noble y a qué no es noble y a qué es un propósito en la vida. Pero la pregunta específica que yo le haría es, sabiendo que no hemos fracasado porque no hemos querido y en la medida del fracaso o no fracaso estará en nuestras manos como individuos, ¿cómo conectamos ese discurso que él hizo con la situación política del país? Porque en paralelo a que un ciudadano valiente, valioso, hace este reconocimiento y da este mensaje tan claro que no es ilusorio, que no es alentador en muchas cosas, pero es muy real y pone las cosas en perspectiva del humano. ¿Cómo conectaríamos eso? Porque la realidad es que pareciera que el país, los ciudadanos vivimos por un lado y la clase política, entre comillas, vive por otro. Miren, bueno, Hugo, gracias por esta introducción y por hacerme la pregunta más difícil de todas. En todo caso, vamos a conversar de eso, porque de eso trata. Víctor, quería antes hacer un comentario. Es una joya esta introducción, este editorial del día de hoy, utilizando además a Ayn Rand y los que vivimos. Así que lo voy a volver a escuchar, además que soy fanático de Rand y has dado en el clavo, lo has planteado ahí. Y fíjense, nosotros lo hemos vivido. Eso no es un cuento, eso no es una historia, eso no es una novela, eso no es ficción. Nosotros los venezolanos leemos ese libro y nos damos cuenta de que esa es nuestra historia y ha sido nuestra realidad. Entonces te voy a intentar responder ahora, Hugo. Todo tiene que ver sobre lo que significa desde el punto de vista material, pero también desde el punto de vista moral, el vivir en socialismo. Refiriéndome a esta palabra, al discurso, que como padrino de graduación di a mis ahijados en la Universidad Católica,
que después de todo lo que han pasado, finalmente la universidad organizó un acto de graduación en el aula magna, obviamente con todas las medidas y seguridades, pero muy, muy bonito, muy llamativo, y me hace además muy orgulloso formar parte de esa institución de la Universidad Católica Andrés Bello. La cosa es que yo no estoy claro por qué ese éxito en los últimos años, porque yo soy especialmente amargado, fastidioso, no voy a reuniones, en general, muy respetuoso, eso sí, siempre con mis alumnos. Y últimamente, posiblemente sea también por la pandemia, chico, y estoy tanto tiempo encerrado y necesitado de afecto, he estado posiblemente más emotivo y más sensible, y más viendo las cosas importantes del contacto, la relación, el intercambio social. Es posiblemente que sean también cursilerías mías, pero en todo caso, estos últimos años, ya te voy a comentar a qué es lo que yo me dedico porque es lo que me hace feliz. Mis alumnos han sido todos mucho más abiertos, receptivos, comprensivos ante el mensaje de que la libertad individual ha de estar por encima del Estado y de la igualdad material. Esa sensibilidad, esa tierra fértil en mis alumnos de derecho, ya son de los últimos años, el último año, los últimos semestres, quizá ha hecho que alguien tan antipático y amargado como yo sea reconocido como padrino de grabación, e incluso que ellos mismos hayan hecho votaciones y hayan elegido que yo dé esos discursos en el acto de grabación. Para mí no te imaginas la alegría, la felicidad que eso significa. Ya te voy a hablar de qué tipo de felicidad estoy hablando. Pero lo cierto es que en los últimos 5 años he tenido el gusto de dar 3 discursos de grabación. Este último la semana pasada. Y sin duda este último fue el que más me ha costado, el que más sufrí, el que hasta no hace nada pensaba no publicar, y que sé que me puede traer, bueno, una serie de consecuencias que no estaba seguro de querer afrontar. ¿Qué me hizo tan difícil hacer esto? Lo primero, fíjense, el mismo nombre, título del discurso, en un momento para celebrar un acto de grado, fue fracasé. Y entonces yo intento contarles que en esa primera acepción de la palabra fracaso, que es no tener éxito en empresas económicas, en el plano económico. Yo obviamente que no solamente me siento, sino que económicamente puedo medir de que en mis 40 y tantos, vamos a decir, para quitarme 2 décadas, que debería ser una época muy productiva de mi vida profesional, dada mi trayectoria, mi esfuerzo, mi dedicación. Yo más bien lo que estoy es, bueno, sufriendo a la par del país una desmejora importante en lo económico. Eso en mi situación de vida y en mi nivel de vida, y eso, bueno, primero me da un poco de vergüenza, primero me da también angustia que desde el punto de vista reputacional, como abogado, no me muestre como el abogado exitoso que llamará a los clientes. O sea, yo lo sufrí mucho, lo pensé mucho y decidí arriesgarme a contar cuál es mi situación económica. A pesar de ser yo, no te voy a decir un privilegiado o un afortunado, porque por privilegio ni por suerte, a pesar de ser yo una excepción en este pobre país latino-venezolano,
porque yo estoy en el 4% más rico de la población, en el 4% más rico de los venezolanos. Y he fracasado desde el punto de vista económico, porque incluso tengo privaciones importantes, porque mis ahorros son menores, porque no tengo trabajo, porque no están las condiciones para que pueda seguir teniendo el éxito económico que iba de la mano de mi trayectoria y de mi éxito profesional. Entonces, a mí me costó decirlo, aceptarlo. Claro, yo me atreví a hacerlo por mí, pero yo conozco la situación de tantas personas, mis hermanas, mi familia, mis amigos, mis colegas, pero en especial sé la situación de esos muchachos que estaban graduándose después de tanto esfuerzo, después de tanto sacrificio, que no la han pasado bien, calcula 5 años. Ellos empezaron en el 2016, 2017, en la situación que han vivido, apagones generales, ahorita todo el tema de la pandemia. Estos muchachos se sienten mal, están deprimidos, se sienten también fracasados, porque incluso están peor que yo. Posiblemente alguno de ellos, o buena parte de ellos, no estén tampoco en el 96% de los venezolanos que están por debajo de la línea de pobreza, o no estén en el 79% venezolano que está en la línea de pobreza extrema, porque somos un país muy pobre. Posiblemente ellos también sean una excepción, pero la están pasando muy mal. La están pasando muy mal porque, bueno, no hay trabajo, no hay buenas ofertas, porque muchos están haciendo tortas o galletas, siendo profesionales muy exitosos, pero que no tienen esa posibilidad de hacer una vida y de agarrar independencia económica, y eso los destruye, eso los hace sentir fracasados. Entonces yo lo que quería hacer en el discurso, a pesar de mi cediendo a lo que, sacrificándome frente a dar un mensaje a esas personas que la están pasando muy mal y que están quebradas anímicamente, yo decidí, bueno, contarles mi historia y también explicarles, uno, de quién es verdaderamente el fracaso, porque ese fracaso en lo económico, en mi caso, estoy claro, no es mío, no es. Que vean de quién es el fracaso del sistema, de este socialismo. Y también decirles que tomaran decisiones libres sobre dónde van a buscar su felicidad, porque es verdad que el dinero no lo es todo, pero sí es importante conseguir holgura económica para poder autorrealizarse. Entonces, que no tuviesen limitaciones, que decidieran libremente qué es lo que van a hacer, pero que también estén conscientes de que, además de irse a buscar éxito económico, holgura económica y por lo tanto autoestima y en esa medida felicidad, que también hay una felicidad que es la que se puede lograr en un lugar como este, frente a los retos. Qué bueno que nos contaba Ayn Rand en el editorial que estabas haciendo, Víctor, que es la felicidad que da enfrentar este sistema tan injusto. Algunos lo harán de diferentes formas. Yo lo hago es con las ideas.
y desenmascararlas, enseñar, mostrar a las personas cuál es la lógica, la moralidad, la ética de ese sistema, que les va a permitir a ellos, además, estoy convencido, dejar de sentirse fracasados y convertir ese fracaso realmente en indignación. Sobre la Porque indignación, son víctimas. sobre la indignación vamos a hablar, y basado por supuesto en el argumento de tu discurso, pero vamos un momentico a oír las noticias con Argenis Barreto y volvemos con Antonio Canova, Hugo Bravo, Daniel Laúd, con quien estamos conversando hoy viernes de Economía y Libertad sobre las razones del fracaso en Venezuela y finalmente por qué, a pesar del fracaso económico, en otros ámbitos somos profundamente exitosos. Ya volvemos. Vamos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el Dr. José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana, por RCR. Informe RCR presenta titulares. El Observatorio de Derechos Humanos asegura que de 29 trabajadores petroleros presos, 25 son torturados. El vicepresidente de la ONG Foro Penal, Gonzalo Iñov, alertó que de materializarse un acuerdo entre el chavismo y la oposición, esto podría afectar el proceso en la Corte Penal Internacional sobre los crímenes de lesa humanidad en Venezuela. En internacionales, el cardenal alemán Reinhard Marx presenta su renuncia al Papa Francisco por el escándalo de abusos sexuales. Y en los deportes, Venezuela ante Brasil inaugura la Copa América. Les habló Argenis Barreto. Continúen con nuestra programación. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Hola, les saluda Mónica Pupo y los invito a acompañarnos a Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, el único programa de radio dedicado para la fotografía y los fotógrafos. Diafragma 5.6 Radio, todos los sábados a las 11 de la mañana, por RCR, la radio que se ve. RCR 750 AM.
porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. 4 de junio del año 2021, Santa Ruth, la Moabita, hoy en Viernes de Economía y Libertad, hablando de los costos, de las ganancias, de la libertad al vivir nuestras circunstancias, al vivir lo que nosotros podemos vivir, y a tratar de hacer limonada con estos limones que Dios nos ha mandado. Leyendo el libro de Ruth, antes de preparar el programa, cómo ese pueblo nos da una demostración de inmensa fe y de inmensa compromiso con la divina providencia, ¿no? Uno decía, bueno, Dios nos ha quitado, ya verá cuándo nos da. Al final, pues, es un cuento, una narración muy linda, porque al final Dios restaura. Y ojalá que para Venezuela ese momento de la restauración se dé. Pero vamos a darle la palabra a Daniel Laú, nuestro querido profesor y compañero de todos los viernes, para que haga la pregunta y comentario al profesor Antonio Carlos. ¿Profesor Laú? No sé si está el profesor Laú por ahí. Mira, pero entonces deja que yo aprovecho, me pregunto. Ajá, te pregunto. No, mira, que habíamos quedado con el tema de la indignación, de convertir todo ese sentimiento y sensación que tenemos de que somos unos fracasados por indignación. Y entonces yo ahí es donde les pregunto a todos los venezolanos que hemos estado viviendo este proceso de deterioro paulatino constante económico. O sea, hay dos formas de poder plantear eso. Están las personas, en especial los académicos, que pueden explicarlo desde el punto de vista de la teoría. La teoría, ¿de dónde la sacan? No son tanto, por lo menos los que serían economistas, sociólogos, politólogos buenos, no la sacan de ideas, de su ocurrencia, sino del análisis, del estudio de lo que ha ocurrido en la práctica, en muchos lugares, midiéndolo y especialmente de manera histórica. Entonces, esa teoría uno puede explicar de por qué en un sistema de planificación centralizada, en un sistema socialista, en un sistema que no respete la propiedad privada absoluta, va a destruirse la riqueza, y esa riqueza además va además de disminuir de una manera paulatina y drástica, va luego a depositarse en manos de personas, en el grupo, en la sociedad, en diferentes grupos, sectores, en personas que realicen ciertos tipos de actividades y no otras. Entonces, teóricamente, la planificación tiene varios problemas. Tiene un problema inicial que ya por allá en los años 20 el profesor von Mises puso en manifiesta evidencia. No hay información suficiente para poder planificar y lograr con esa planificación de la economía, con esa planificación de ingeniería social, lograr unos resultados deseados. Hay otra explicación que tiene que ver más desde el punto de vista ético. ¿Y por qué alguien, un grupo, una mayoría, va a decir cómo debemos comportarnos los demás? También desde el punto de vista ético, otra teoría que te dice, tú quieres planificar la sociedad, para eso necesitas recursos, y esos recursos los quitas forzosamente a las personas. Les estás eliminando, suprimiendo su propiedad. Hay otras teorías que explican y dicen
Mira, el problema del manejo político centralizado es que no son ángeles los que planifican y por lo tanto ejecutan esos mandatos coactivos para reorganizar a la sociedad. Y van a tender, ya que no son ángeles, van a tender a buscar sus propios beneficios y por lo tanto, aun cuando digan que van a actuar en nombre del interés general, es mentira. El interés general son unas palabras muy vacías, flexibles, maleables, dúctiles, que les permite a ellos hacer algo, hacer lo que quieran. Otra teoría dice, si se lograra cierto tipo de organización planificada, como no tiene información, va a ser inestable en el tiempo. Y en el tiempo va a ir transformándose, va a darle cada vez más poder a los que tienen el control, van a incrementarse el número de aspectos que serán controlados, planificados, y eso va a llegar un momento en el que va a ser ya muy costoso y colapsará. Y así hay muchísimas teorías que demuestran que las políticas socialistas que no reconocen la propiedad privada absoluta, es decir, una teoría socialista es aquella que parte de que puede utilizar legítimamente la propiedad de las personas para conseguir unos fines distintos a los que con esa propiedad las personas dueñas iban a hacer. Ejercen coacción, desconocen el derecho de propiedad, le dan una función social, instrumentalizan la propiedad y entonces ellos pasan a ser propietarios, pasan a tener el control y las demás personas serían una especie como de agentes que cumplen las reglas, cada vez más reglas, hay una inflación legislativa, cada vez más reglas fruto de esa planificación. Entonces, esa teoría abstracta sale de la realidad y ahí viene un punto que es fundamental y que ustedes lo han dicho, lo han desarrollado varias veces, Víctor, Hugo y Daniel en especial, y eso es lo que hace la gran diferencia. Que hay una diferencia que yo creo que es fundamental, que nosotros los venezolanos no es que lo leemos y lo entendemos, no es que comprendemos las teorías, es que lo hemos vivido. Fíjense cómo es la vida de nosotros los venezolanos. Hay tantas condiciones, limitaciones, exigencias para cualquier cosa. Desde contratar a alguien que te ayude en el negocio que quieres emprender, como para vender legalmente cualquier bien a otro. Son tantas exigencias, tantas condiciones. Tienes que sacar la patente, tienes que inscribirte acá, tienes que hacer lo otro, tienes que registrar de tal forma. Son taquillas y taquillas y taquillas. O sea, hay estadísticas que dicen cuánto tiempo se puede demorar una persona en crear una empresa y cuántos procedimientos tiene que hacer en diferentes países del mundo. Hay países del mundo donde uno con un procedimiento virtual en un día crea una empresa y comienzas con esa empresa, abres cuenta corriente en el banco y comienzas a actuar. En Venezuela son meses y tienes que además sobornar a un gentío para poder crear una empresa. ¿Eso por qué? Porque hay una cantidad de reglas, exigencias, condiciones de derecho administrativo que impide que las personas fácilmente puedan realizar sus actividades. Está condicionado. Por ejemplo, si tú quieres crear un colegio porque tienes una tremenda idea y un método y quieres crear un colegio en Venezuela, es imposible. No puedes emprender en ese tema. La única forma es que te sometas a una cantidad, cientos, miles de normas que están dictadas, que tienes que cumplir todas. Muchas de esas normas son ambiguas, contradictorias, obvio,
si son miles de normas, ¿tú qué crees? Y eso supone que además vas a tener que pagar a funcionarios. Si tú quieres construir en tu terreno una casa, entonces tú tienes que someterte a una cantidad de reglas y de normas que están en las zonificaciones. Tienes que ir a los municipios a pedir permisos. Para pedir un permiso te exigen que cumplas con una serie de condiciones, constancias, certificaciones, que necesitas no sé qué cuántos otros permisos. Al final todo es ambiguo. En eso los administrativistas somos especialistas en saber lo ambiguo que son todas esas normas. Y termina entonces para construir tu casa, que es pagarle a alguien en el municipio para que te permita construirla y no te la vaya a tumbar más adelante. Y así, todas las intervenciones que modifican la posibilidad de contratación, la posibilidad de construir, la posibilidad de emprender, la posibilidad de intercambiar, de vender, de comprar, son tantas. Estamos paralizados los venezolanos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en un país así socialista? No hay inversión. Aun cuando alguien quiere invertir, no lo hace. Pero además de eso, como todo en definitiva es ilegal, y como hay otro tema que es que los gobiernos en democracia social siempre van beneficiando a los más radicales, llega un momento en que esto termina evolucionando en un sistema donde simplemente no hay mercado, donde no hay libertad, donde los únicos que pueden hacer algo en la medida de que tengan cierta garantía, que por lo demás siempre es precaria y poco sostenida en el tiempo, tienen algún amigo con poder en el gobierno, porque los peores son los que terminan llegando al final a la política. Hasta que esto no estalle aquí, ese proceso de que cada presidente, cada gobierno, cada partido es peor desde el punto de vista de que son más demagogos, populistas, de que son menos respetuosos de las instituciones, del derecho, de la propiedad. Eso va pasando y es así en todos los países. Eso ha ocurrido muchísimas veces. Hitler es un ejemplo de el fracaso del Estado social, de la democracia social alemana, que se inicia después de la Primera Guerra Mundial y que ya venía además estándose 50 años antes con Bismarck en la Prusia imperial. O sea, desde el punto de vista teórico, pero desde el punto de vista personal, nosotros los venezolanos tenemos que entender, y es fácil entenderlo, por qué hay tanta pobreza, por qué no hay actividad económica, por qué es tan difícil surgir, por qué estamos quebrados, por qué fracasamos en esa primera acepción del término fracaso. Entonces, Hugo, tú me decías, ¿esto tiene que ver con el socialismo? Sí, el socialismo produce fracasados, quiebra a todos, y esa quiebra, y entonces ahí voy a la otra parte de la reflexión, en el discurso de mi ahijado, esa quiebra material nos afecta, porque si tú no eres capaz de sostenerte, de cumplir tu meta, de mejorar, de darle comida a tus hijos, por lo mínimo, pero tampoco de autorrealizarte. Si tú siempre vas a tener fracasos en lo que emprendas, si siempre vas a ser pobre, porque al final el golpe final es la devaluación del dinero. Si siempre vas a ser pobre, uno no se siente capaz, no tiene la autoestima, uno ni siquiera es capaz de producir para subsistir. Entonces, los países más pobres tienen personas menos felices. Eso no quiere decir que el dinero haga la felicidad. Pero lo que sí quiere decir, además de que ayuda, porque si uno está tranquilo,
Cuando uno tiene holgura económica, uno puede estar tranquilo y puede además hacer cosas buenas y puede pasar ratos chéveres. Claro que ayuda o te da seguridad en especial. Entonces, esa relación entre el socialismo y que las personas se sientan fracasadas existe. Ayn Rand la explica de una manera espectacular en varios de sus libros. Pero tiene otra arista que es importante, que esas personas fracasadas en lo económico se sienten fracasadas en lo espiritual, en su capacidad, y eso hace que el Estado, que los gobiernos se aprovechen. Qué fácil es someter a unas personas que no tienen orgullo. Qué fácil es. Entonces, allí es donde viene el tema de la esperanza y el por qué yo me arriesgué a hacer este discurso, exponiendo incluso con cierta vergüenza, no lo puedo ocultar, bueno, mi situación personal. Es para levantarle el ánimo a esos muchachos, para que ellos sepan, primero, a qué se enfrentan, y segundo, a que no sean duros con ellos, porque ellos en otras condiciones seguramente tendrían un éxito económico que bueno, que facilita que se sientan satisfechos, orgullosos, con ganas, con ánimo, que tengan autoestima y que puedan, por lo tanto, bueno, seguir pensando no en sobrevivir a duras penas, sino en autorrealizarse. Ese es mi mensaje. Volvió el profesor Laúd. Profesor, queremos oír su comentario. Ya estamos casi al cierre, bueno. No queremos irnos sin su comentario. Claro, ¿no? Yo comparto mucho el sentimiento de Antonio, ¿no? Y sobre todo porque yo soy profesor también, ¿no? Y siento la frustración que sienten los chicos, ¿no? Sobre todo porque ellos están buscando que uno les dé, ¿cómo se llama? Una lámpara o una linterna con la cual ver el mundo de una manera distinta, ¿no? Y es terrible. Okay, es terrible porque efectivamente, como bien lo explica Antonio, o sea, un sistema como está destinado a destruir la capacidad de respuesta que tenga uno, ¿no? ¿Okay? Y por eso yo comparto mucho el sentimiento que él tiene, ¿no? Y ¿cómo se llama? Y es terrible porque nuestros alumnos son chicos jóvenes, ¿no? ¿Okay? Que tendrán, en mi caso, ¿okay? 1/3 de la edad mía, ¿no? ¿Okay? Y bueno, y ellos lo que quieren es que el profesor por lo menos diga, no, de esto hay, de aquí se puede salir de alguna manera, ¿no? ¿Okay? Y es terrible, ¿okay? Es terrible, ¿no? A veces me frustro en eso. Okay, pero yo trato de sobreponerme, porque normalmente yo soy un hombre muy optimista, pues. O sea, yo no, ¿cómo se llama? No me dejo abatir por los sentimientos negativos, ¿no? Y bueno, de hecho, si no, hace tiempo que me hubiera resignado y abandonado todo, ¿no? ¿Okay? Yo creo que sí hay oportunidades, pues yo creo que por eso es que a veces cuando hacemos el programa, yo ¿cómo se llama? Recalco mucho que sí hay acciones que los seres humanos podemos hacer para enfrentarnos a esto, ¿no? ¿Okay? Entonces, bueno, como les digo, pues yo comparto mucho el sentimiento que tiene Antonio, ¿no? ¿Okay? Y sobre todo saludo la fortaleza de decir las cosas, ¿okay? Y de empujar a los muchachos hacia un futuro mejor, ¿okay? Independientemente de que eso sea aquí dentro o que sea afuera, ¿no? ¿Okay? Que ellos sientan que efectivamente no están perdiendo el tiempo, pues, ¿okay?
Ese es ¿cómo se llama? El lema de esta cruzada, pues. Hugo, un minutico. Sí, yo quería hacer 3 breves comentarios, agradecerle nuevamente al profesor Canova por haber escrito ese discurso. Yo no pude dejar de pensar cuando leí ese discurso en el libro de Clayton Christensen, que se llama ¿Cómo medirás tu vida? How will you measure your life? Este es un profesor de Harvard, donde decía que tú necesitas elementos materiales, pero también elementos, digamos, de propósito espirituales. Y ese es otro gran mensaje que tiene el discurso. O sea, un propósito es fundamental, aquí en la China, en la Conchinchina, donde estés. Porque sin propósito puedes tener muchos medios materiales y tener un gran vacío interno que simplemente te haga sentir perdido. Y la libertad entonces no va a funcionar de manera correcta, porque el que no sabe dónde va, cualquier viento es bueno y cualquier puerta es buena para desplazarse. El que sabe dónde va no abre cualquier puerta y no procura cualquier viento. Entonces creo que ese es un mensaje de trasfondo fundamental. Y el otro es que la libertad individual también tiene responsabilidad. Y tenemos que exigirle responsabilidad al sistema que nos rodea, el sistema que ha creado todas las condiciones para que este fracaso de la primera acepción del diccionario, que es el económico, sea evidente y lo estemos viviendo. No puede ser el mismo sistema que pervivan adelante. Y eso lo digo en función a los diálogos, estos supuestos donde se pretende mantener y convivir con una estructura y un sistema que ha creado toda esta pobreza y toda esta tristeza que de alguna manera nos rodea y contra la cual tenemos que luchar. Y aquí remito para cerrar en el mensaje de Václav Havel, que es el poder de lo sin poder, que por momentos nos podemos sentir así, y es decir la verdad. Y eso es lo que le quiero agradecer al profesor Canova, decir la verdad, las cosas como son, sin dorar la píldora, con mucho realismo, pero también con mucha esperanza. Muchas gracias, profesor. Bueno, y por último, la verdad es que efectivamente es shocking el discurso, en el sentido que uno ve a un alma noble reconocer lo que todos estamos pasando. Esta es una época en la que nosotros, como vela que se quema, hemos invertido la mejor época de nuestras vidas, pero no nos hemos rendido. Y sí, efectivamente, uno lo sabe, uno está más empobrecido, pero eso no necesariamente significa que hayamos fracasado. Y voy a dar una sola razón. Cuando el profesor Canova escribió su discurso, yo, gracias a la gentileza de Hugo Bravo, hice seguimiento en las redes. Y hay un coro inmenso de agradecimiento por la inmensa capacidad que tiene el profesor Canova de sembrar fortaleza, carácter y una versión de la realidad que está fundada en lo más realista que puede haber, que es la esperanza verdadera. Sí, nos hemos empobrecido mucho, sí, tenemos mucho miedo porque no tenemos reservas para el futuro, y sí, estoy seguro que de esta saldremos y podremos abrazarnos y pensar que otra época habrá llegado y que antes de que se apague la capacidad que nosotros tengamos de alumbrar, podremos tener un periodo de tiempo de tranquilidad y holgura que nos permita decir valió la pena haber vivido. Gracias, profesor Canova, gracias, profesor Laud, gracias, profesor Bravo, gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Willy Sarcaya en la gerencia de producción, Catherine Manzano en la producción, José Gregorio González en los controles, Arelis Barreto en la lectura de las noticias, a todo el equipo RCR que resiste, a pesar de todas las circunstancias. Hay que ver lo que significa RCR en términos de alma, en términos de cada uno de aquellos, de esos jóvenes que están allí, que van todos los días, que prenden la consola y que están con nosotros a la distancia, con una sonrisa maravillosa y con una juventud prometedora. Yo todos los días cuando me levanto pienso en Jaime, pienso en Catherine, pienso en todos, porque son mi ejemplo de resistencia y de valor en un país que no se desploma, porque hay mucha gente como ellos que todos los días sale a sostener la columna. Nos vemos. Cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré, erguido frente